Mi nombre es Cris María Urbina. Yo llegué a la iglesia a través de una invitación hecha por mi mamá, y cuando llegué a la iglesia sufría de dolores constantes de cabeza, tenía a mi familia destruida. A raíz de eso yo entré en depresión. Estuve depresiva, lloraba por las noches, toda la madrugada la pasaba llorando, siempre triste, y a veces así me apartaba y quedaba sola. Aparte de eso, yo era una persona muy agresiva, con muy mal carácter, al punto de que yo llegué a pelear con compañeras de clase. Nadie me podía decir nada porque ellos me decían ay, y bueno, yo le decía hasta la Z. Entonces así era mi vida, una vida horrible y fea, porque nadie quiere estar cerca de una persona así, con un mal carácter, con esas actitudes. Entonces, cuando yo llego a la Iglesia Universal, yo lo primero que hice fue comenzar a participar de las oraciones de liberación, que fue una de las orientaciones que se me dio allí, pues. Entonces yo comencé a perseverar, ¿verdad?, a participar de los propósitos de liberación, y yo realmente en la primera oración de liberación yo fui sanada, gracias a Dios. Yo fui viendo como ya yo no estaba más triste en la madrugada, yo empecé a dormir bien, dormir tranquila, empecé a ver que los problemas en casa iban disminuyendo y todo eso, ok. Yo estaba viendo eso y yo veía las bendiciones también de Dios en mi vida, pues. Pero había algo dentro de mí que me hacía falta. Fue allí cuando un miércoles yo me decido ir a participar y hablan del fruto del Espíritu Santo, que es paz, gozo, ok. Cuando el pastor empezó a hablar de la paz, yo me sentí identificada, o sea, porque yo no tenía paz, a pesar de que yo estaba participando, que estaba alcanzando la liberación, todo eso lo había alcanzado. Yo no tenía esa paz y aún así no me había bautizado en las aguas. Fue allí que yo comencé a participar miércoles, viernes y domingo, y tomo la decisión de bautizarme en las aguas. Yo me bautizo en las aguas. Yo aún no había perdonado a mis padres. ¿Por qué? Porque la separación de ellos fue cuando yo tenía 11 años. Entonces mi papá se separa de mi mamá, mi papá se va a vivir fuera de la casa y entonces prácticamente yo quedaba sola, y todo eso, bueno, me hizo crear mucha rabia, mucho odio dentro de mí. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo perdoné a ellos, me perdoné también a mí misma y pedí perdón a Dios porque mis actitudes no eran buenas. Entonces allí verdaderamente yo tuve mi encuentro con Dios, recibí el Espíritu Santo, fui bautizada con el Espíritu Santo. Hoy, gracias a Dios, yo tengo paz, tengo alegría, soy una joven diferente. Después que yo recibí el Espíritu Santo, nada ni nadie ha conseguido apartarme de allí, de ese lugar que es entre Dios y yo. Y aparte de eso, yo culminé mi carrera universitaria. Hoy, gracias a Dios, soy una profesional, tengo mi empleo, mi familia cada vez está más unida, participamos, perseveramos. Vienen problemas, vienen lucha, pero todas las enfrentamos y salimos victoriosos porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y asimismo, esa paz que Dios ha dado para mi vida, yo la transmito para mi familia, gracias a Dios, y para las personas que están a mi alrededor. Y todo eso ha sido gracias al Señor Jesús y a su Espíritu Santo.